La verdad es que usted conoce como yo el potencial que tiene este área. Nosotros hemos visto cómo en los presupuestos del año 2016 había una partida de 0 euros, en el 17 0 euros y en el 2018 0 euros y nos preocupa que en el 2019 haya 0 euros. Es un área con un alto potencial a todos los niveles, con más de 600 empresas, con cerca de 25.000 empleos y que, sin ir más lejos, aglutina al 5% del PIB de Aragón. Aglutina al 5% del PIB de Aragón. Existe una especialización inteligente en la comarca de la Litera con una alta especialización agroganadera, en el Cinca Medio con una alta especialización del sector logístico e industrial y en el Somontano de Barbastro con una alta especialización de todo lo que es el sector hortofrutícola. En ese sentido también cabe destacar que existen unas infraestructuras importantes. El polígono del Valle del Cinca en Barbastro, el polígono de la Corzana, Paules, ampliación de Paules y de la Armentera en el Cinca Medio, el polígono del Sosal en lo que es Binefar y la Litera, y además alrededor existen unas infraestructuras que son muy potentes. En cuanto a que pasa la A22, tenemos un núcleo importante en cuanto alrededor de la Nacional 240 y con un epicentro que es la TIM, la Terminal Intermodal Monzón. Como bien sabe, existía un estudio importante alrededor de ese núcleo ferroviario y ya existen unos antecedentes importantes en la pasada legislatura. En el año 2011 existe una declaración del Gobierno de Aragón, en el 2012 existen lo que son unas reuniones con los empresarios, en el 2013 se empieza a desarrollar un plan y es en el 2014 cuando se implementa de forma importante con toda la sociedad civil y con toda la empresa. En los presupuestos del Gobierno de Aragón, Partido Socialista, Xunta Aragonesista, con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida, existe una no apuesta por esta zona logístico e industrial y en ese sentido existe ya una demanda por los empresarios de las tres comarcas importantes para intentar que el Gobierno de Aragón incentive, junto con la colaboración privada, esta zona importante. Debemos tener la razón, le pongo el ejemplo del alcalde de Monzón, donde después de 2 años en el Pleno de dar la tabarra literalmente, el alcalde de Monzón escribió una carta al señor Lambán pidiendo una reunión para esto en julio de este año. Sigue sin esperar contestación y en ese sentido sí que lo que nosotros pedimos es que por fin el alcalde de Monzón nos hizo caso y lo que sí que queremos es saber de primera mano si el Gobierno de Aragón va a hacer algo de una vez por todas para incentivar la segunda área logístico-industrial de Aragón y la primera de la provincia de Huesca. Muchas gracias. Gracias, señor.